estábamos viendo, le decían de que el hombre es su bifurcación. Ese es uno de los primeros conceptos que vemos. Uno, el hombre y su bifurcación. Dos, el hombre y su proceso de interiorización, como búsqueda interna de yo, y el hombre y su proceso de exteriorización como relación con el resto del mundo. Dos. Tres, el hombre y su fractalidad. El hombre cuando se exterioriza es un fractal, ¿no? ¿Qué quiere decir con ese término de fractalidad? El hombre es un ser indivisible en su divisibilidad, ¿no? O sea, el hombre es un ser infinito, ¿no? En cada una de nuestras partes somos un todo a la vez, y todo eso es importante. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué significa entonces los nodos? ¿Qué significa entonces cuando nosotros nos exteriorizamos? ¿Qué significa entonces cuando todo el universo está en armonía con nosotros mismos? Nosotros somos, por ser una totalidad, nosotros formamos parte del universo y a la vez somos nuestro propio universo. No me refiero al universo con las galaxias, no me refiero al universo con los astros, no me refiero a eso. A universo me refiero a todo nuestro yo y el mundo, ese es nuestro universo, ¿no? Y la relación que tengamos nosotros mismos con el mundo va a determinar tal cual nosotros somos en nuestra forma de exteriorización, es decir, en nuestra fractalidad. Eso es lo que quiero que ustedes estén viendo. Pero viene otra cosa en esa fractalidad. Cuando el hombre se exterioriza, ¿no? Le dije que la forma exterior es en el momento en donde cuando ya el hombre ya no puede ser reversible, ¿no? Y como nosotros siempre somos un flujo de interior y exterior a su vez, esa forma de exteriorizarse que nos vuelve irreversibles es por esa forma que el hombre se vuelve un ser vulnerable, susceptible y caótico. Quiere decir de que es una forma en cuando se relaciona con el mundo donde el hombre se transforma. Y lo dijo Lorenzo, ¿no? La materia es prohibida. No se crean siempre que todo se transforma. En realidad es así con el hombre. Pero vamos a tomar esa parte física a lo subjetivo, a lo metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres, en nuestro interior, no somos modificados, pero sí cuando nos exteriorizamos. Y nuevamente regresamos a nuestro interior. Pero es por la interiorización donde nosotros también nos vamos a cambiar. ¿Qué quiere decir? De que el cambio no surge en el interior, surge en el exterior, pero nuevamente vuelve un cambio cuando surge en el interior. Pero el cambio no se da en el interior, porque en el cambio ya está la formación. Lo que se da el cambio es en la forma exterior. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos expresamos, no hablo de diálogo, sino cuando nos exteriorizamos, es en ese momento en donde se llega al ser un ser vulnerable, susceptible, caótico, un ser de forma irreversible. Y por ser eso, por ser hombre susceptible, vulnerable, caótico, se sucede la carencia. ¿Y qué es la carencia? No es la falta de. La carencia es un concepto que provoca un desequilibrio producto de la susceptibilidad, vulnerabilidad y caos del hombre cuando se exterioriza, es decir, cuando se relaciona con el resto del mundo a partir de su interior, que es el yo soy. El yo soy es el interior, el yo soy y soy con él es el exterior. Es en ese momento donde sucede la carencia. Es decir, la carencia es un concepto que está al acecho de que el hombre se exteriorice para actuar y provocar un desequilibrio. ¿Qué es el desequilibrio? Es la falta de armonía entre el yo interno y el yo externo. Es decir, entre mi yo y el resto del mundo. Esto es un desequilibrio. La enfermedad es un desequilibrio. La salud también es un desequilibrio. Pero la enfermedad no es un equilibrio. Sin embargo, la salud sí es un equilibrio también. Bueno, hablaríamos siempre de equilibrio y desequilibrio. Yo no hablo de salud y enfermedad, ¿no? Yo hablo siempre de equilibrio y desequilibrio. ¿Qué pienso? Cuando el hombre está congruente entre su yo y el resto del mundo, es decir, su yo interior y su yo exterior, el hombre se encuentra en equilibrio, hay congruencia, todo está marchando bien. Pero como el hombre, por tener una condición humana irreversible, por ser exteriorizado y estar en ese momento susceptible, vulnerable y caótico, el hombre es un ser constante entre el equilibrio y el desequilibrio. Si vamos con otros términos, el hombre es un ser constante o variable entre la salud y la enfermedad. Pero yo me olvidé de esos términos. Yo no hablo de salud ni de enfermedad, no me gusta el término. No porque lo limita la condición humana. Yo hablo de equilibrio y desequilibrio, ¿no? Tomémoslo como esos puntos. Ahora, el equilibrio, como le digo nuevamente, sería la congruencia de. El desequilibrio sería la falta de congruencia de. Cuando no hay congruencia entre mi yo y el resto del mundo, hay conflicto. Ese conflicto es lo que provoca la carencia.
Ahora, la carencia es un elemento que se forma siempre y cuando haya una exteriorización. Pero como siempre somos exteriorizados, es decir, siempre establecemos nuestra existencia a través de la relación con el mundo, siempre vamos a tener una carencia para nuestro caso en forma de exteriorización. Ya sea porque, por ejemplo, podemos tener, como dicen, diagnóstico duelo anticipado. ¿Por qué? ¿Por qué se provoca el duelo anticipado? Porque estoy viendo la forma como mi familiar, mi padre, mi madre, mi amigo, mi hermano, mi hijo está sufriendo, está doliendo, está teniendo una muerte futura. Duelo anticipado. ¿Y eso es producto de qué? De mi forma de exteriorizar tanto la mía como la de la persona a la que estoy acompañando y que estoy viendo. Entonces todo eso se da. Porque no hay congruencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cuáles son los modos que tienen que ser congruentes para que haya esa forma positiva de estar bien, de estar congruentes, de estar en armonía, de estar en equilibrio. Punto principal. El hombre es un ser variable o de flujo constante entre el equilibrio y desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando se exterioriza, y es algo que es inminente, algo que ya es en el hombre, la forma interiorizada y exteriorizada de ese ser, cuando el ser se exterioriza se vuelve vulnerable. Esa vulnerabilidad, susceptibilidad y caos es lo que lo vuelve nuevamente, como dije, irreversible. Y es por eso que en el ser se refleja la carencia. ¿Qué es la carencia? Nuevamente les digo, la carencia son cuestiones o situaciones subjetivas que anteceden a un desequilibrio en el universo de la persona, es decir, que provocan un desequilibrio. La carencia siempre está en acecho. Nosotros tenemos una carencia propia de nuestra forma de cómo ser servizados. Es decir, por ejemplo, ¿cómo conozco la felicidad? Porque conozco él, su felicidad. ¿Cómo conozco la risa? Porque conozco él, ya. Es como un autor, un antónimo, ¿no? Todos nosotros somos, como somos, tenemos un antónimo. Porque si no lo tuviéramos, tuviéramos una línea recta y no conoceríamos nada. Y ahí, recién en la nada existiría nosotros. Pero como no sucede así, nosotros podemos decir que no. El antónimo, ¿qué es? Una bifurcación, ¿no? El antónimo es esa bifurcación. Es decir, ¿es esto o no lo es? No, igual entre nosotros sucede eso. Es por eso que la carencia siempre está, como dije, ¿no?, al acecho de que la persona sea vulnerable para poder tomar como concepto nuevamente del equilibrio al desequilibrio. ¿Cuál es nuestro objetivo de enfermería? ¿Y recuperar el equilibrio o eliminar la carencia? Recuperar el equilibrio a través del cambio de la carencia, ¿no? Porque cuando yo hago recuperar el equilibrio, la persona vuelve a su yo interior, cambia y nuevamente vuelve a su exteriorización. Si yo fomento un buen autocuidado, la persona va a mantener su forma exteriorizada de una manera muy equilibrada, pero va a volver nuevamente a otro punto de desequilibrio, ¿no? Y yo estaré ahí para cuidar. Esa es la forma de... Ese es el cuidado de enfermería, ¿no? Ese es el cuidado de enfermería, poder ver cuáles son las formas exteriorizadas de ese ser, cómo sería un equilibrio, y viendo su desequilibrio, cómo actuaría ante ese desequilibrio, pero cuál me va a ayudar a fijar mi dirección de cuidado, la carencia, ¿no? Porque si yo identifico la carencia, ambos identificamos la carencia, porque ustedes ya saben el término, la persona que está afuera no, los pacientes no saben qué significa carencia, ustedes lo saben ahora. Ustedes identifican su carencia, ayudan a identificar al paciente su carencia, es decir, ambos concluyen en la misma carencia con lo cual uno actúa y uno recibe el cuidado, y es en ese momento donde se van a direccionar el cuidado, ¿no? Ahora, ¿por qué le gustó esto a la Nanda? Porque digo, claro, el factor etiológico de un problema de diagnóstico de enfermería es por ese factor donde establecemos los objetivos de enfermería para hacer el cuidado de enfermería. Y bueno, tómenlo así, ¿no? Porque la carencia en realidad no es la causa del problema. La causa del problema siempre está, ¿no? Y cuando vuelve nuevamente a la solución, ya no vuelve la misma causa, ¿no? O sea, causa, efecto, ya no vuelve la misma causa. No puede volver a la misma causa, porque seguiría siempre una constante, y el hombre no es un ser constante, es un ser variable. O se origina una causa que no es la carencia solamente es un concepto que le da forma a esa causa, pero cuando se origina una causa por nuestra forma de ser externa, cuando una vez que llega al efecto que ocasionó, que significaría el desequilibrio, ahí actúa la carencia. La carencia es un concepto que te va a dar forma al problema que está ocurriendo, es decir, que le va a dar forma al carácter vulnerable, susceptible y caótico. Mejor dicho, lo que va a dar, como dicen, ¿no?, el gatillo que va a decir, ya, actúa el desequilibrio.
ahora te toca a ti, ¿no? Ya puede ser como equilibrio, muy bien, ya se equilibrio, ahora te toca desequilibrarte para que seas estable. Muy bien, empieza. Ya viene la dolencia, ya viene la susceptibilidad, ya viene el desánimo, ya viene la fatiga, ya viene todos los problemas de salud, tanto físicos, psicológicos y espirituales que tengamos. La carencia es el concepto que la forma eso, ¿no? ¿Qué es el universo? Vamos viendo los términos, que me gustaría que no los tengo las diapositivas, así que si pueden tomar notas sería mejor. Vamos viendo así. Vamos viendo, vamos viendo primero qué es el universo, para ver la parte mayor a menor. El universo está conformado tanto por las formas, está conformado por los elementos internos y externos del yo, ¿no? Es decir, el universo está formado por la bifurcación. Está formado también por la congruencia de esas bifurcaciones. Cuando el yo interno y el yo externo, en su flujo constante, es decir, un flujo permanente entre el interior y el exterior, son congruentes, o sea, están en equilibrio, forman unos lazos. A eso yo lo conozco como intersecciones. Entonces, las intersecciones nos darían otro concepto antónimo a las carencias. Es decir, si existe un equilibrio, existe un desequilibrio, ¿no? ¿El equilibrio qué son? El equilibrio es el concepto de congruencia, pero ¿quién es lo que le da la congruencia? La intersección. ¿Qué es la intersección? La unión congruente entre el yo interior y el yo exterior. Hay congruencia. Vamos a ver. Entonces el universo está conformado por, primero, los nodos. ¿Qué son los nodos? El yo interno y el yo externo, ¿verdad? Ese es el flujo constante. Son los nodos. ¿Ya? Nodo interno, nodo externo. Yo interno, yo externo. ¿Qué más está formado el universo? El universo está formado también por las congruencias de esos nodos. ¿Cómo se les conoce? Como intersecciones. Intersecciones. ¿Cómo se elabora una intersección? ¿Quién perceptúa la intersección? Ambos seres en la relación. Es decir, la intersección es el equilibrio. Si yo veo que el paciente está satisfecho con su equilibrio y yo siento esa satisfacción con el paciente, el equilibrio es de ambos, ¿no? Es un equilibrio compartido. Por eso les dije, cuando hablé de la tercera crónica, que lo voy a mandar a su correo cuando yo lo tenga, mi tercera crónica es sobre la realidad y la idealidad. La realidad es compartida, es decir, el acto del cuidado es compartido. Yo te cuido como tú me cuidas a mí, ¿no? El cuidado no es forma de atender, el cuidado es crecimiento. Si yo crezco, tú creces, ¿no? Igual para el otro. Es como un espejo, ¿no? Igual para el otro. Si él crece, yo crezco, ambos crecemos juntos en el cuidado. Esa es la forma. Ahora, nodos, intersección. ¿Cómo se fomenta una intersección? Como le dije, la intersección tiene que ser un concepto, es decir, una palabra que le dé congruencia, que le dé armonía a ambos equilibrios, disculpen, nodos internos y externos. Luego vamos a ver cuáles son unos pequeños ejemplos. ¿Quiénes colocan esos o quiénes realizan esas intersecciones? ¿Quiénes son los que le dan el concepto? Ustedes. Eso no significa que el cuidado sea unidireccional, sino ¿por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento de cuáles serían los posibles nodos y cuáles serían las posibles intersecciones y carencias que había. Lo hacen ustedes. Si acá haríamos un curso de personas, ¿no?, de civiles y enfermeras, pues todos sabrían que sería un nodo. Pero en este caso solamente hay enfermeras. Entonces son ustedes que tienen la ventaja para cuidar, por la forma científica con la cual se les está educando a ustedes como profesionales, ¿verdad? Entonces en el momento de cuidado ustedes van a fomentar un nodo, van a ver sus nodos de la persona, van a compartirlos, dejar que esa persona comparta también con ustedes ese mismo concepto, ver cuál sería su equilibrio si es que se encuentran en desequilibrio. ¿Cuál es el equilibrio esperado que ustedes desean? ¿Y cuál es el desequilibrio? Entonces, ese desequilibrio es causado por una carencia. Entonces, el otro elemento del universo sería la carencia. Vamos a ver si se entendió. La intersección es un concepto, es decir, una palabra que se forma a través de la congruencia entre el yo interno y el yo externo. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan ustedes para poder darle un concepto o dar una palabra como concepto a una intersección? Necesitan un análisis de la situación, necesitan de tener congruencia, es decir, compartir entre ambas personas y compartir esa misma información. ¿Me dejan entender?
Vamos a ver un ejemplo claro, cómo se forma un concepto. El concepto lo formo yo como enfermero. Ahora porque conozco la clave, cómo se dice. Y ese concepto tiene que ser compartido. Y tiene que ser congruente también. ¿Por qué? Nuevamente vamos a la bifurcación. Les decía, tenemos a la persona, ¿no? El yo. Muy bien. Este yo vamos a ver su equilibrio. Su equilibrio. El equilibrio del yo está determinado tanto por el flujo interno como por el externo. Es decir, por el nodo, ¿verdad? Pero el equilibrio, es decir, el concepto que yo le doy, la palabra, para no verlo en cosas técnicas ni científicas, la palabra que ustedes le dan a ese concepto tiene que estar tanto en el interior como en el exterior. ¿Por qué? Porque es ¿un qué? Más que más, vimos hacer una fractalidad. Es un fractal. ¿Cuál es el atractor? El equilibrio. ¿Cuál es el fractal? Lo interno y lo externo. Igual pasa con la carencia. Es decir, como dicen, el concepto que yo le dé tiene que ser armónico, tiene que ser congruente, tiene que significar lo mismo, aunque con palabras diferentes. Es decir, no significa que sean sinónimos, sino significa que tienen que ser palabras congruentes entre el concepto que yo le doy, o que ya le di al equilibrio de esa persona, como para su nodo interno y externo. Es decir, tiene que contenerse tanto aquí como acá. Yo le puedo dar un concepto que sale de mi análisis. O sea, ese concepto sale del análisis y la síntesis que usted haga como enfermero. Pero esa síntesis, ese análisis, tiene que estar congruente tanto en lo interno como en lo externo. Tiene que darse en ambos. Y tiene que darse en cada uno de ellos y tiene que darse en ambos a la vez. Es decir, congruencia trialógica. Tanto en el concepto como en los nodos, ¿no? Tiene que estar 3 veces contenido. Por eso le dije, atractor y fractal, ¿ve la importancia? ¿No? Es decir, si yo soy un interior y soy un exterior, pero soy una unidad a la vez, y si yo estoy en equilibrio, mi todo está en equilibrio, pero también mi interior está en equilibrio. El concepto de mi yo total tiene que estar tanto en mi interior como en mi exterior, y tiene que ser congruente. ¿Bien? ¿Se me dejó entender? Vamos a ver. Estos son los elementos que yo he identificado, ¿no? O sea, hay muchísimos más que me falta investigar, que me falta conocer, conforme pase en mi vida, yo voy a ir conociendo. Y ustedes también. ¿Qué son los elementos internos? Son los elementos que nos van a permitir el autoconocimiento, que son propios, que son atractores. Es decir, que se dan por mí mismo, por mí, que se autogeneran en mí. Esos son los elementos internos. ¿Qué son los elementos externos? Son los elementos fractales, es decir, que se dan por la relación que tengo con el mundo. Ustedes pueden establecer sus propios nodos internos y sus propios nodos externos, porque depende también de la propia, de su singularidad, es decir, de la forma como ustedes se conceptúan. Por ejemplo, paciencia, ¿de quién es? Mía. Armonía, ¿quién es? Mía. ¿De caso de mí? La energía, ¿de quién nace? ¿Del resto de mí? Mía. ¿No? El yo soy. La creencia y costumbres es, a pesar de que es compartida, pero nace de mi propia creencia, por cómo me formo, ¿no? Y el conjunto de creencias y costumbres forma la cultura. Eso es lo que es. Los valores, ¿de quién son? Propios. Mira, no son míos, pero son compartidos, ¿no? Me permiten ir de lo interno a lo externo, ¿no? La personalidad y comportamiento, mía. La quietud, mía. El espíritu, la religiosidad, a pesar de que es compartida, es mía. Yo soy cristiano. El cuerpo, ¿quién es el cuerpo? ¿Mío o tuyo? A veces tuyo. Mío, ¿no? Autoestima, ¿quién es? Mía. Autoimagen, mío. Autoconocimiento, mío, ¿no? Es propio, es el yo soy. Elementos externos, ambiente, demografía, son cosas que se dan por la relación que tenemos con el mundo. El estímulo del exterior al interior, ¿no? Es de aquí está más en mí. El consejo, recompensa, gratitud, la fe. ¿Por qué la fe no es propia? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué la fe no es propia? Aquí tengo fe yo, a Dios. Aquí tengo fe a que está algo bueno. Es decir, a algo externo, a pesar de que es mío. Es compartida. No es compartida no entre ustedes, sino entre mi interior
o de lo exterior que va a suceder hacia mi interior, ¿no? Hacia mi interior. O sea, espero que mediante la fe que algo me pase, o que algo suceda bien, ¿verdad? Es por eso que lo puedo conseguir. Aunque me dijeron de que lo tengo que conseguir como propio, porque la fe es mía, ¿no? Pero bueno, eso se puede manejar, eso depende del concepto que ustedes ven. Educación, oportunidad, trabajo, diálogo, el tiempo es mío. No, el tiempo no es de nadie prácticamente, por eso que es externo. El tiempo influye en mí, no, yo no influyo en el tiempo, ¿no? El tiempo influye en mí. Y la situación es lo que se vive, ¿no? El momento que estamos viviendo, eso es una situación, ¿no? El hecho de que ustedes conozcan esto ya provoca cambios en ustedes. Si yo no se hubiese presentado, casi nadie lo hubiese conocido nada más que yo, ¿verdad? O el resto, ustedes no. Pero ahorita ustedes la conocen y es una situación por la cual están inquietos y conocen otras cosas, ¿no? Provoca cambios de lo exterior hacia lo interior. Ese es el concepto de no interno y externo. Es decir, yo interno, yo externo. Pero esa es mi percepción. Por eso les digo, ¿cuál es el método que ustedes puedan poder colocar más conceptos, que lo van a hacer conceptos de interioridad y de exterioridad? Es decir, de interior y de exterior. Por la forma en cómo ustedes creen que se dan estas cosas en mí hacia el exterior y al contrario de lo exterior hacia mí, ¿no? Es decir, en mi búsqueda, en mi autoconocimiento y en la relación que tengo con el mundo. Esa es la forma externa y en la forma interna. Ahora, yo soy a la vez ambas cosas. Yo soy lo interno y lo externo. Ahora, ¿cómo yo soy? Yo puedo formarme tanto por la congruencia de algunos elementos internos como con alguna congruencia de otros modos externos. No necesariamente tienen que ir todos con todos. Es decir, ¿cuál sería? Mi fractalidad está determinada por la forma en cómo yo mismo me determino o determina el resto del mundo, cuántas o cuáles son los elementos internos que son congruentes con otros modos externos. Es decir, en mi persona pueden haber varios conjuntos de intersecciones, es decir, de equilibrios o de congruencia entre estos nodos y estos nodos. Eso se llama fractalidad nuevamente, como le dije. ¿Por qué? Porque el hombre es indivisible en su divisibilidad. ¿Cuál es la divisibilidad de ese ser? El que sea congruente con diferentes tipos de elementos internos con elementos externos. Por ejemplo, esta es la forma de los nodos, ¿eh? Ese es el modelo de los nodos, esa es la teoría. El nodo 1, que puede ser un nodo interno, nodo 2, que puede ser un nodo externo, o un nodo 3, pueden ser solamente 2 nodos, pueden ser 5 nodos, pueden ser miles de nodos. Pero, ¿cuál va a ser lo único? El concepto. Es decir, esto. ¿Cuál es la fractalidad? Esto. ¿Esto es infinito o no? Sí, es infinito. Pues no lo sé, pero lo que sí puedo determinar cuáles son sus fractales en el momento, porque lo que yo determino no es, lo que yo determino no, y no nos podemos engañar, yo no determino el todo de la persona. A pesar de que lo mire en su totalidad, no puedo determinarlo todo, porque la persona es infinita, el ser subjetivo es infinito, pero sí puedo mirar su totalidad, sí puedo mirar todo al ser, puedo mirar todo el ser, pero no lo puedo mirar al ser en su totalidad. ¿Me dejo entender? Sin embargo, si en ese momento del cuidado yo puedo describir cuáles serían sus internos y cuáles serían sus externos y cuál es lo que lo hace singular, tanto la indeterminabilidad de estos internos y estos externos como el único concepto de equilibrio, que es lo que es el atractor. Es decir, al final la persona se resume en ¿qué? En un atractor, pero que se contiene tanto en sus nodos internos y externos, que existe por eso. Es decir, existe en su forma interior como en su forma exterior. ¿Cuál es lo que yo voy a determinar? Determino en mi momento esto y esto. ¿Qué es importante? Esto y esto. Eso es importante. Porque al final esto me dirige al cuidado. ¿En el equilibrio yo voy a cuidar? ¿En el equilibrio cuidaré o no? Pues sí, para mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque la persona es un ser irreversible. No puedo yo saber en qué punto de equilibrio pueden ocasionarse órdenes y desórdenes en el paciente. Es caos. Pero también tengo que tener en cuenta sus nodos.
Los nodos ya lo vieron, ¿verdad? Los nodos ya lo vieron, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo más difícil de este asunto? Determinar los conceptos. Porque los conceptos le dan forma a ustedes mismos. Ustedes porque saben el método. El método de conceptos. Pero los conceptos se forman a partir de la situación que se vive. A partir de los nodos que ustedes identifican y por cuál es la respuesta de esa persona van a darse. Es decir, por su forma fractal. El concepto se da por la forma fractal del ser. Nuevamente a la dialógica. Entonces la realidad, ¿cómo es? ¿La realidad es unidireccional o es bidireccional o multidireccional? En realidad es multidireccional. Sin embargo, uno tiene la capacidad para poder analizarlo. Ahorita ustedes saben los conceptos, pero esto se dio siempre en la realidad. Y algunos lo hacían en forma implícita, lo manejaban, ¿no? La diferencia es que ahora se le dio los conceptos. Y ustedes ya saben esos conceptos. Ustedes le dirán a otras personas y lo harán en su trabajo con sus pacientes, ¿no? Pero los pacientes no van a saber qué es un nodo, qué es un elemento, qué es una carencia, qué es una intersección, qué es un equilibrio, qué es un desequilibrio. No lo van a saber, o sí ni saber. Te van a matar todo un día enseñándole nada más y les grita y póngame el medicamento que me duele la pierna. Ay, ya se acabó el equilibrio y desequilibrio. Eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, podemos manejar dentro de su dolencia, dentro de su dolor, dentro de su desesperación, dentro de su ansiedad, depresión, etcétera, de respuestas, sus intersecciones. ¿Cómo veo su interior y exterior? A través de los elementos internos y externos. Yo ya los conozco, ya los sé definir y ya sé que a pesar de que haya muchísimas personas con elementos internos y externos muy similares, el concepto lo hace diferente. El concepto es lo que hace singular a la persona, porque el concepto se da en el momento y cada persona forma su propio concepto. Lo que ustedes deberían practicar es cómo se forman los conceptos. Es decir, cómo rescatar conceptos de situaciones similares o de situaciones totalmente diferentes. Situaciones que no solamente se dan en su momento de cuidado, sino en su propia vida. Como les dije, buscar, ustedes mismos empiecen por buscar su propio atractor a partir de sus propios elementos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita un poco enfermo, pero aún así sigo haciendo mi conferencia, ¿no? Es decir, cuerpo y energía. Cuerpo, porque me siento enfermo, estoy deshidratado, estoy todo un poquito mal y la mesa de saber. Sin embargo, tengo la energía para hacer la conferencia, ¿o no? Cuerpo, energía y, veámoslo, estímulo. Porque ustedes me estimulan con sus aplausos, ustedes me estimulan por el estar acá. Para mí, mi concepto de equilibrio, ¿cuál sería? La forma energética con la que doy yo mi conferencia. Ese es mi concepto de equilibrio. Eso es lo que me mantiene en equilibrio. Pero ¿cuál sería un punto de desequilibrio? ¿Cuál sería esa carencia? ¿Por qué? Porque ahorita estamos vulnerables a que alguien se aburra y se vaya. Al que alguien se duerma, no me escuchan. O al que alguien me diga, ¿sabes qué? No entiendo y adiós. ¡Pum! Desequilibrio nuevamente. ¿Qué hago? Tengo que buscar entre nuevamente. O otros no, así. Ese concepto que se forma lo formo yo mismo. Yo mismo lo doy yo. Inclusive tengo un cuadernito donde yo cada momento que vivo, como un diario, pero un diario científico. ¿Por qué? Porque aquí yo mismo hago en mi vida, o sea, con las cosas que hago, mi propio equilibrio, mi propio desequilibrio, mis propios nodos internos y externos, como forma de investigación, ¿no? Es decir, una investigación fenomenológica autorrealizada, algo que no se dio nunca, ¿no? Y lo hago también con otra persona. ¿Por qué? Porque la forma en cómo yo soy es la forma también como el mundo es. No significa que yo sea el mundo, bueno, aunque sí, porque todos ustedes son el mundo a su vez, ¿no? Entonces, esto de acá, lo que hago es por la relación que yo tengo con el mundo, no por mi experiencia, no por mi interior, sino por mi interior y mi exterior a su vez. Es lo que hago yo, para probar que todo esto es cierto, ¿no? Para probar que todo esto es cierto, pero conmigo mismo. Ahora faltan ustedes que lo prueben. Y si es totalmente cierto, y si creen ustedes que les resuelve la vida, pues sería una teoría cada vez más aprobada. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la intención de esto? Nuevamente les digo, de que nosotros lo más difícil es hallar el concepto, porque el concepto lo damos nosotros mismos.
Y como tiene que ser congruente, nosotros tenemos que buscar que cualquiera de los nodos que se junten tiene que dar un concepto congruente, tanto para la persona que cuido como para mí que yo analizo. ¿Me entender? Tiene que ser compartido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de nodo. Vimos el nodo interno, armonía. Disculpe si la garganta se seca un poquito. Miren, analicen ese nodo interno, armonía, nodo externo, diálogo. En salud pública, ni siquiera en cuidado aquí en hospital, salud pública y comunitaria. Cuando hay armonía en la comunidad, cuando hay diálogo en la comunidad, existen como concepto de equilibrio relaciones sociales efectivas. Analicen. Ese es el concepto que yo le di por la forma en cómo yo viví el momento de analizar la situación entre la armonía y el diálogo con la sociedad. Si existe armonía y existe diálogo, en congruencia habría el concepto de equilibrio denominado relaciones sociales efectivas. ¿Quién lo denominó? Yo. ¿A través de qué? A través del análisis de la situación. Ese análisis no significa que es totalmente exacto. Nada es exacto. Pero todo sí es permanente. ¿Por qué? A ver, ¿qué significa eso? Este concepto no es exacto. Es lo que yo creo que sucede en la realidad y que comparto con la sociedad, que está en equilibrio en ese momento. Pero no significa que sea el único. Ustedes le dan otro concepto, por la forma en cómo ustedes perciban. Ahora, esa forma inexacta de fomentar un concepto lo vuelve otra vez vulnerable. Porque la intersección es la percepción interior al exterior, no solamente la forma exteriorizada. Cuando se forma la intersección, sale al exterior, ¿no? Sale al exterior. En el exterior se vuelve vulnerable. Y es en ese momento de forma exteriorizada de esto, que es el equilibrio, en donde se vuelve vulnerable, insusceptible y caótico. Es decir, actúa la carencia. ¿Y qué pasaría si actúa la carencia? ¿Por qué? ¿Por qué puede actuar carencia? Porque no es exacto. O sea, no es determinista. O sea, no es predecible. Nada es predecible, todo es al azar en realidad. Todo es aleatorio. Puedo yo darle miles y miles de conceptos, pero tengo que darle, si tienes que darle. ¿Pero por qué? Porque el hombre es un ser subjetivo, singular, diverso, irreversible, caótico, cambiante, nunca es constante. Significa que igual, si es la persona, son las familias, si son las familias, son las sociedades, ¿o no? Si el hombre es un ser irreversible, la familia es un elemento irreversible, y la sociedad también es un elemento irreversible, porque son como pura congruencia, ¿verdad? Persona, familia, comunidad. Si la sociedad, comunidad, también es irreversible, significa que todo es caótico, que nada es constante. Esto también es variable. Yo le puedo dar otro concepto según la forma en cómo se vive en ese momento. Pero este concepto me ayuda a llevar un equilibrio, un punto de partida, ¿o no? ¿Ven? ¿Qué pasaría si existe en ese momento de vulnerabilidad, cuando esto ya está expresado? La carencia. Porque es vulnerable, les dije. Es decir, mejor dicho, ¿cómo les puede pensar? Esta es una casa. Si yo salgo de la casa, esa sería la barrera entre lo interior y lo exterior. Imaginémonos la calle afuera, abriendo la puerta. En mi interior, yo conozco todo mi interior, aunque nunca lo termino de conocer. Pero yo, que yo soy el flujo, yo me llamo flujo ahora, me voy a exteriorizar y cuando salgo a la calle es en ese momento en donde yo me vuelvo vulnerable. En el mismo ejemplo de la calle. El hombre afuera es vulnerable. Vulnerable aquí a los cambios, porque afuera aprendo. Y lo que aprendí afuera nuevamente lo llevo adentro para cambiar toda la estructura adentro, pero no la esencia, sí la estructura. Todo cambia todo. Lo mismo que se forma cuando se forman las intersecciones, o sea, los conceptos de equilibrio, o las carencias contra ese equilibrio. La carencia se forma por lo externo, afuera, nunca se forma adentro. Pero va a entrar nuevamente, va a entrar a la forma interior, porque de afuera ya cambió. ¿Y quién cambió? El yo. El yo cambió el externo. Y va a llegar al interior de una forma diferente, pero no pierde su esencia. Ojo. Si estuvieron en la conferencia que hice acá, ¿no? Cuando le hice el ejemplo a Carita. ¿Sí, verdad? ¿Cómo es que cambia todo? ¿No?
cómo es que cambia el color, pero no cambia la forma de la jarra, no cambió nada. No cambió el agua, sí cambió el agua por su color, pero el agua sigue siendo agua, ¿verdad? Ya no bebible, ya no potable, pero sigue siendo agua, es lo mismo. Yo sigo siendo yo, con diferentes caracteres, pero sigo siendo yo. Eso es lo que quiero entender. Cuando se forman conceptos de carencias, equilibrios o desequilibrios, es lo mismo. Cuando el equilibrio es equilibrio aquí, pero cuando ese equilibrio se da a expresar afuera, es en ese momento donde se puede intervenir una, y tiene que haber una carencia, ¿o no? ¿Por qué tiene que haber una carencia? Porque si todo fuera equilibrio, no existiría enfermería, medicina, no existiría absolutamente nada, porque todo fuera bien. Si todo fuera equilibrio, la existencia de la humanidad desaparecería. ¿O no tendría razón de ser? ¿O sí? No tendría. ¿Cuál es la razón del hombre? Que existe en su bifurcación. Que existe tanto en el sí como en el no. Esa es la razón del hombre. Disculpe, sí. Ay, qué rico. Disculpe. Ya espero que no les provoque. Bien. Les decía, ¿no? Esa es la razón del hombre. Esa es la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de existir? Estar en dos cosas. En una decisión. En la conciencia de ser y no ser. No puedo yo tener una sola dirección. No puedo tener una sola dirección. La razón de la existencia de la humanidad es porque existe equilibrios entre ellos mismos con el resto del mundo. Si no, ¿cómo? ¿Qué habría razón de existir? No habría, se acabaría la humanidad. Igual es si existiría solamente desequilibrio, peor, pues si solamente existiera el desequilibrio, ni siquiera hubiésemos existido. Porque no creo que Dios haya querido, no, voy a provocar que el hombre esté en desequilibrio constante. Vamos a ir cada vez hasta que desapareceríamos, ¿no? Todo ese equilibrio es desequilibrio. ¿Se entendió entonces cómo se formarían los conceptos? Miren, esto es un concepto de carencia. Cuando las relaciones sociales efectivas aparecen, o sea, afloran, se exteriorizan, la carencia va a estar ahí como es al acecho, como el león cuando va a buscar su presa, ¿no? Y va a atacar al equilibrio. Sucede esto. Conflicto. El conflicto es un concepto, una palabra que va a decirme que ya no hay congruencia, que ya no hay equilibrio. Pero este conflicto es congruente con armonía. ¿Hay conflicto en armonía? Puede haber. Para que se ¿Hay conflicto en el diálogo? También puede haber. ¿Es congruente o no con ambos nodos? Sí. El concepto es congruente, significa que está en ambos. ¿Pero significa que este es el único concepto que debe haber? No, puede haber muchísimo más y eso depende de cómo sea la congruencia que ustedes den. Ahora, ¿cuál es lo ventajoso y desventajoso? Lo ventajoso es de que cada uno va a formar singularmente sus propios conceptos. Lo desventajoso nace de eso, es de que cada uno tiene que utilizar el propio criterio para formar eso. Ahora, no significa que nos van a manejar un lenguaje estandarizado. ¿Cuál va a ser lo estándar, lo común en eso? En que cada uno vaya tanto el equilibrio como el desequilibrio. Lo que yo voy a compartir a mi colega del siguiente turno, ¿qué va a ser? Los desequilibrios que encontré. Y lo que hará mi colega es de esos equilibrios actuar o, mediante esos equilibrios, actuar nuevamente, es decir, empezar otra vez a hallar si continúan esos equilibrios como ella los percibe, como lo percibió la columna anterior, y continuar con el cuidado. ¿No? Como les digo, lo ventajoso y desventajoso de eso. No es algo que es, wow, que no es oro, que no todo lo que es oro. No es fácil, pero tampoco es imposible de aprender. Lo fácil que va a hacernos es de que cuando ustedes lo hayan tenido bien en claro, o lo hayan practicado con ustedes mismos en su vida cotidiana, en su cotidiano, van a poder darse cuenta de que todo es así, todo es hallado. Todo es flujo entre su interior y exterior. ¿Sabes? Hasta yo lo tengo practicando con eso, por eso que tengo este pequeño diario científico. Yo lo llamo diario científico porque es un diario donde pongo todas mis apuntes, donde hago todas mis cosas. Cada cosa que yo les explico, después me voy en el bus o en el hotel y apuntar lo que se me vino a la mente en ese momento. El análisis, cada conferencia para mí me construye la mente. Cada conferencia que le doy me permite a mí, me dice, volar en el conocimiento, volar en la filosofía. Y que hay cosas que yo les expreso que no expresé en otro lado. Eso lo apunto y eso lo apunto. ¿No? Entonces le digo, ¿por qué? Porque nada es exacto. Si todo fuera exacto, tampoco tendría razón de ser. ¿No? La matemática es exacta.
¿Nos sirve para todo? Bueno, sí, pero nos sirve como enseñar en el colegio o en la escuela, no es exacto, pero al final. No tiene razón de ser si es que ya no se aplica, ¿verdad? Lo mismo sucedería. Como todo tiene una razón de ser, pero no todo es exacto, por eso mismo se continúa la razón de ser, ¿no? Porque nada es exacto. Esto igual, la diferencia es que yo mismo coloqué este concepto para que sea congruente y que me dé, al tener esa congruencia, que sea de la situación, que salga de la situación en la cual yo he hallado este concepto de equilibrio. Pensar la intersección, es decir, ¿cómo pienso yo que se formaría una intersección? Tengo que tener en cuenta lo siguiente, eso sí me gustaría que tengan en cuenta. Lo voy a pasar de todas maneras, pero si es que me olvido, me voy a pasar de todas maneras, pero si es que me olvido, les apunto. Vamos a encontrar también en la página. Bien, uno, son conceptos de la realidad. Lo mismo. Son conceptos que yo veo en la realidad. ¿Cómo se forma la realidad? Como le dije, en la crónica 3 que voy a proporcionarles, voy a proporcionarles, ahí mencioné que la realidad es una realidad compatible, ¿no? Todo es compatible, ¿no? Mi realidad es compatible con el otro. Determinan el equilibrio más no el orden. No, porque no existe un orden constante, es un orden en desorden. No son constantes, pues son variables. Los conceptos son variables, no son conceptos que yo voy a darle, que yo, ese concepto que le di es el único que sea, no soy como la Nanda. La Nanda sí está organizado todo eso en un lenguaje, en un libro. ¿Cuáles son los conceptos no variables o constantes de Nanda? Las etiquetas diagnósticas, ¿no? Yo soy miembro de Nanda, por eso les digo, porque también lo que les voy a enseñar es la metodología pura de Nanda. Pero no van a hallar conceptos variables, que diga conceptos constantes que no son variables, porque van a fomentar ustedes mismos van a crear sus propios diagnósticos que en algún momento determinado podrán volver a crearlos, a recrear, o sea, ser no constantes sino ser variables. Eso mismo. No pueden ser acciones. Los conceptos que yo formo no pueden ser acciones, es decir, como acciones o actividades de enfermería. No pueden ser actividades, tienen que ser conceptos puros, es decir, tienen que ser sustantivos, no verbos. ¿Me dejo entender? Van a hacer consideraciones pequeñas para que tengan en cuenta cómo se formula un concepto de intersección. Deben ser coherentes con la realidad y con los nodos, claro, deben ser contenidos tanto en el concepto de equilibrio como en cada uno de los nodos, internos y externos. No son solo juicios, o posiciones propias o caracteres posicionales. ¿Qué significa eso? Yo no puedo opinar lo que veo, lo que creo. No es lo que yo crea, es lo que yo vivo en ese momento. Y ese momento es compartido, ¿no? O sea, yo no puedo decidir por la persona, por eso sí sería unidireccional. O sea, yo no puedo decir lo que tiene, pero sí puedo vivir lo que tiene, con lo que tiene, compartir. No son solo juicios, ¿no? Pensar la carencia. Igualmente, son conceptos de la realidad, se determinan en el encuentro, ambos, tanto la carencia como se determinan en el encuentro, ¿no? O sea, ¿yo puedo cuidar a una persona que está en la cama 30 y yo estar aquí en la estación de enfermeras? No se debería, pero sí se hace. O sea, no se debería. Pero yo sé, como ya me lo presentaron en el cambio de turno en la mañana, ya sé, ay, voy a salir. Hoy, ¿qué tenía el paciente? Ah, a ver, ya. Ya está. Y pues lo hice, ¿no? Se hace, pero no se debería hacer. Debe ser coherente con la realidad, debe determinarse en el encuentro. ¿Cómo se forma el encuentro? A través de la existencia, como le dije, ¿no? El ser existe para mí como yo para él, aunque esté en coma, aunque no me conozca, aunque no vea, aunque no oye, aunque esté, pero existe. Y es el encuentro que yo fomento. No son aseveraciones, no son juicios. O sea, no puedo yo asegurar que ese concepto es lo que me permite a mí también determinar la variabilidad de ese concepto, ¿no? Que puedo darle muchos conceptos también, para ver cuáles serían los más congruentes y poder determinar mi cuidado. No pueden ser pensadas como propuestas o acciones, nuevamente como la intersección, ¿no? Caracterizan una alteración. La carencia es un concepto que va a caracterizar el desequilibrio porque lo provocó. Y generan respuestas, ¿no? Siempre generando respuestas constantes. Bien, esto sí es... ¿Cómo se entendió? Punto 1. ¿Cómo yo entiendo el universo? Conformado por los nodos, las intersecciones y las carencias. Todo eso es el universo. O sea, yo soy, en mi interior y en mi exterior, un equilibrio y un desequilibrio constante.
Y eso es mi universo. Lo que se forma en el equilibrio y en el desequilibrio, eso también es mi universo. ¿Qué es los elementos internos? Todo lo que es, todo lo que me permite el autoconocimiento y la estructura de mi propio ser, ¿no? Todo lo que permite el conocimiento del yo. ¿Qué es el nodo externo? Todos los conceptos que se formen a partir de la relación que se establece con el resto del mundo. Ese flujo constante, en ese flujo constante de interiorización y exteriorización, lo que va a permitir hallar el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio o intersección? Es un concepto. ¿Quién lo forma el concepto? Ustedes mismos. ¿Por qué forman ese concepto? Porque debe haber congruencia en el nodo interno y en el nodo externo. ¿Pensando en quién? Pensando en el atractor. ¿Quién es el atractor? El yo. ¿Quién es el yo? El equilibrio de ese momento. Pero cuando se exterioriza, ese equilibrio puede volverse un desequilibrio. ¿Por qué? Por la carencia. La carencia provoca el desequilibrio cuando el yo se exteriorizó. Cuando yo cuido, yo voy a cuidar lo interno o lo externo. Lo externo. Yo cuido lo externo. Cuando yo cuido el externo, supuestamente es un equilibrio. ¿El equilibrio dónde se queda? ¿Afuera o adentro? Queda de afuera, pero tiene que interiorizarse para poder cambiar, para poder fomentar su propia cosa, para completar el equilibrio. Pero el ser externo, pues, nuevamente vuelve al exterior. Nuevamente puede volver al desequilibrio. ¿Qué me permite a mí evitar que llegue al mismo desequilibrio? El autocuidado. Si comienzo con autocuidado, la persona evita volver al mismo punto de desequilibrio. Lo cual sería incongruente si es que aún no habiendo el autocuidado, la persona no va a volver al mismo punto de desequilibrio. Pero también puede volver a colocar las mismas respuestas, ¿no? El autocuidado me evita eso. Ahora, entonces, el cuidado de enfermería no está en el interior. Yo no cuido lo interior, yo me dirijo hacia lo exterior. Porque el cuidado se da en el encuentro de subjetividades. Es decir, el encuentro de fractalidades, el encuentro de yo exterior, yo y el otro. Pues afuera será el cuidado, no adentro. Que una vez que haya establecido el equilibrio afuera, tiene que volver al interior para estructurarse nuevamente, es decir, para tener otro punto de equilibrio en el yo interior. Pero nuevamente salir al exterior, es el más mucha carga. Porque tanto está en el interior como en el exterior. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. En cada flujo cambia. Nunca es el mismo. Nunca es el mismo. ¿Por qué? O del tiempo. Y porque cuando sale, se vuelve vulnerable, susceptible y caótico. ¿No? Lo que yo hallo, lo que yo encuentro cuando me encuentro con la persona, es su equilibrio o su desequilibrio. Yo determino eso. Yo le doy la forma como concepto. Pero debo de conocer, para llegar a conclusión de equilibrio y desequilibrio, cuáles son sus nodos, internos o externos. O sea, sus fractalidades. Los nodos son sus fractalidades. ¿Quién es el primer atractor? El yo. ¿Quién es el atractor? Como es, por así decirlo, secundario, el equilibrio y desequilibrio que se forma a partir de los fractales. Es eso. Es eso. Lo veo con caritas de la del libro, ¿verdad? Me marearon, ¿verdad? Yo también me mareé. ¿Se marearon con esto? Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Imagínense cuando empecé a ideármelo. No, para idearlo solamente. Para darme cuenta que es así, y para demostrar que es así. ¿No? Para demostrar es más difícil. Porque tienes que asegurar que esto es realmente cierto. Y para ser realmente cierto, yo vengo trabajando con eso desde 2009. Es decir, desde mi segundo año de mi carrera de enfermería. Vengo trabajando con esto. 2009, 2010, 2011, 2012, 2005 años trabajando con esa investigación. Y hasta ahora lo sigo experimentando. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entendió? No. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se forman esos nodos.
Según una realidad que yo ya la viví, pero falta la realidad que ustedes mismos van a vivir. Entonces, antes de pasar a la siguiente conferencia, ahorita, quiero que se formen en grupos por especialidades. ¿Bien? Primero, un aplauso para ustedes, que entendieron